Hola, buenas tardes a toda la República Dominicana y al mundo, porque con esto de la tecnología, el mundo, gracias a Dios que tenemos eh, tecnología, porque si no, no sé cómo hubiéramos pasado esta pandemia. Buenas noches, Berta, la doctora Berta Jiménez, una gran amiga y compañera, hermana de la fe también. Todos juntos lo tenemos. Sí, Berta es la última de las cosas que he visto de Berta después del currículum tan grande que tiene. Es una fundación que tiene muchísimo valor, que es para proteger, para cuidar a las mujeres eh, maltratadas. Buenas noches, Berta. buenas noches, Dionisio. Gracias por hacerme partícipe de esta interesante exposición con la nueva normalidad y la adaptación a los nuevos tiempos. De verdad que esta nueva modalidad a mí me ha encantado. He participado en varios foros ya y la verdad es que casi me he vuelto una adicta a querer hablar en todos los foros que me invitan. De verdad que sí. Claro, Gracias. claro, buenas noches. Y el otro panelista, Raúl Hernández. Raúl, tengo también compañero, amigo, hermano. Hemos pasado muchas juntas, tenemos pensamientos conjuntos también. Tiene también como Berta, tiene una fundación. Yo creo que de las pocas fundaciones que hay en República Dominicana que ayudan a paliar la tragedia cuando una gente está en un hospital y no tiene sangre. Raúl tiene una fundación, es la última de las cosas que ha hecho. Raúl es periodista, politólogo, profesor universitario. No voy a leer el currículo porque no estamos en eso. Buenas noches, Raúl. Sí, maestro Ramón Wilson Tren Flores, amigo extrañable, buenas noches, maestra Berta Jiménez. Como decía nuestro compañero Dionisio, estamos aquí eh, a distancia, cada quien está en sus hogares. Sin embargo, fíjense cómo esta plataforma Zoom nos permite vernos, compartir y también tener la posibilidad de llegar a un blanco de público interesado en estos temas. Me llamó poderosamente la atención, me pareció muy interesante este enfoque que tú planteas, Dionisio, con esta convocatoria, y estamos aquí en la disposición de compartir este espacio académico tan interesante. Gracias, Raúl. Hay otro panelista que no que se nos unirá más tarde, Eric Castillo, pero tiene un problema técnico y si se puede, bien, si no lo dejamos para después una persona también muy interesante. Podemos empezar de una vez. Yo lo que me chocaba, incluso hasta el Papa escribió un mutuo propio, un escrito que decía la vuelta a la normalidad. Y entonces yo reflexionando, yo decía, pero ¿cuál era la normalidad? Si muchas personas, muchos psicólogos, psiquiatras, sociólogos han dicho que gracias a Dios a este parón hemos reflexionado, eh, entonces somos mejores personas o vamos a ser mejores personas. Y entonces, pero volver a lo que era antes, por ahí es que yo quiero picarle al principio. No sé quién empieza. Si la mujer es primero, ¿verdad, Raúl? Bueno, sí es, así es. Bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que tú has expuesto. Estoy de acuerdo que algo bastante extraordinario está sucediendo en el mundo. La mayoría de nosotros aún no sabemos realmente lo que es, pero sí, y ni de qué se trata, pero sí sabemos que algo está sucediendo, de verdad. Cuando hablamos de vuelta a la normalidad, quizás esa normalidad no nos es tan atractiva como cuando la vivíamos. Tal vez gracias, claro, entre comillas, a esta pandemia hemos tenido tiempo de reflexionar sobre lo que es, de lo que estábamos haciendo bien o de lo que o de lo que creíamos que estábamos haciendo bien y de lo que teníamos que reflexionar para mejorarlo. Yo le he llamado a esta gran pandemia con la que hemos tenido que reinventarnos
en una normativa, en un gran reto, de una gran adaptación, de un todo para todos. Es un virus, yo le he llamado que este es el virus que ha podido cambiar el sistema mundial de los estados. Por lo menos es lo que nosotros hemos vivido. Si en otras ocasiones esas pandemias pudieron haber transformado el sistema mundial de los pueblos y de los estados, pero realmente no es algo que nosotros hayamos vivido. Estamos hablando desde nuestra perspectiva y de lo que nos ha tocado vivir en él. Y además de que este virus ha cambiado el sistema mundial, no es menos cierto que además ha cambiado el estado de las cosas. Correcto. El estado de las cosas y la normalidad con la que hacíamos las costumbres. Tenemos que saber que todo ha cambiado. Ha cambiado el mercado de las demandas, ha cambiado lo que son las ofertas y las demandas en el término económico, ha cambiado la sociedad. Inclusive la sociedad ha cambiado en sus comportamientos y en sus costumbres, que es el primer punto en el que Dionisio había apuntalado. Pero no es menos cierto que este confinamiento, esta cuarentena que nos han obligado a vivir, abrió la brecha al conocimiento humano de lo que estaba establecido como bien, pero que tal vez había que reconsiderar o reparar algo que ya establecido nosotros estábamos viviendo. Y que en el tiempo se tornó como una costumbre, tanto en el seno de los amigos, de la sociedad, de la familia, en las escuelas, en la misma educación, y los parámetros, y todos esos parámetros que fueron establecidos hasta el momento. Con esta cuarentena, este virus, esta pandemia, nos hemos dado cuenta, como decía mi colega, profesor, que sí, porque estamos hoy conversando y analizando cosas. Entonces, no nos ha dado la oportunidad a que sigamos teniendo esas relaciones y que no nos olvidemos el uno del otro. Nos ha dejado saber también que debemos emplearnos nuevamente en un nuevo sistema de bienestar organizacional, que debemos comenzar a normalizar la normalidad. Y esa nueva normalidad debe estar acompañada de nuevos contextos sociales y hasta del trabajo, las laborales. También hemos podido ver que esta vuelta a la nueva normalidad, de que las nuevas normas hay que introducirlas, no solamente con la higiene, que ya nos ha enseñado, porque parece que el mundo necesitaba una limpieza, pero también con distanciamiento. Pero no menos cierto también que tenemos que tomar en cuenta que ese distanciamiento no debe de venir acompañado del miedo, debe venir acompañado para practicar el sobreponernos al pánico creado. Debe ir acompañado también a la valentía que esta pandemia provocó. Podemos también, debemos sobreponernos a ese pánico, a ese miedo, porque también, si no lo hacemos, no seremos capaces de obtener los resultados que estamos esperando para normalizar esta nueva normalidad. Entonces, es que vamos a ser capaces de ir trillando el camino de la nueva normalidad. Lo que sí debemos es tener y no perder la vista es de mantenernos alerta, para no permitir que nos dejen debilitados socialmente, para no permitir que nos dejen sin fortaleza de carácter ni discernimiento humano de manera emocional, humana, y que sigamos teniendo esa valentía de querer luchar y de clamar por las nuevas, no reivindicaciones, por las nuevas indicaciones que nos tiene guardado el entrar a esa nueva normalidad. ¿Ok?
que son las que nos van a indicar los cambios que se imponen en los nuevos tiempos. Nos ha enseñado también este paso hacia la normalidad que no debemos dejar espacio a la duda. Hay muchas personas que dicen, y hemos pensado el 90%, no debemos dejar espacio a la duda de que nos quieren encaminar a una tendencia. Tal vez eso fue el primer punto o la primera intención. Tampoco podemos confirmarlo, pero también podemos, como seres humanos, podemos haberlo pensado. Que nos querían encaminar en una tendencia en la que todavía no sabemos, pero que sí realmente casi la totalidad del mundo en algún momento sí lo pensó y sintió miedo. Entonces debemos desarrollar, eso es cierto. Bien. ¿Me querías decir algo? Sí. No, Raúl, vamos a hacer el primer paso, Raúl, y después entonces hacemos un pequeño diálogo. Raúl. Sí, en mi intervención quiero hacer referencia a algo que me parece importante para la discusión de un tema tan importante. Si lo abordamos desde varias disciplinas, vamos a correr el riesgo de tener un sesgo en el análisis de esta situación. Por ejemplo, un sociólogo, un economista, un comunicador social, un médico, cada quien en su área va a tener una mirada en función de la disciplina que ejerce. Yo entiendo, tanto Dionisio como Berta, que la única posibilidad que tenemos para entender este dilema, esta situación que se le presenta a la humanidad, nos lo ofrece la filosofía. ¿Qué digo esto? Porque analizando esta situación, me encuentro con unos filósofos de la etapa actual que han reflexionado sobre esta situación y se colocan en una dimensión, en un plano que permite una visión holística, explicar lo que está ocurriendo con la pandemia del COVID y la posibilidad de que la humanidad vuelva a una situación normal como hace inicio. Hay algunos de ellos incluso que plantean que ya el mundo no será igual. Quiero empezar con un pensador surcoreano, filósofo surcoreano, que escribí en WhatsApp, Dionisio, el nombre de él, Jung Sung Han, que ha sido muy conocido por un ensayo que lleva por título La sociedad del cansancio, y este señor que reside en Berlín hace un examen, hace una reflexión interesante que ha sido difundida en diferentes medios de comunicación prestigiosos, por ejemplo, en el caso del periódico El País de España, y él pasa que hace una especie de comparación de lo que ha acontecido en Asia, en los países asiáticos, comparándolo con Europa, y nos indica que esa vuelta a la normalidad, que fue la pregunta que nos convoca en este encuentro con el Dionisio, en referencia a una reflexión del Papa, uno se pregunta, pero ¿a qué normalidad? Porque eso dependerá incluso del referente, para no ser etnocentrista de cada quien. La mirada que le da obviamente un europeo no será igual que de una persona que es coreano, vive por ejemplo en Corea del Sur, o en Taiwán, o en Japón, o en Hong Kong, o en China. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense lo que plantea Jung Sung Han en el caso de los países asiáticos. Hace un análisis inclusive de las diferencias culturales que tiene el Asia con respecto al mundo occidental. Y resulta que él dice que las personas que viven en esas latitudes son menos frecuentes, es decir, son personas menos productivas y son más obedientes al Estado. ¿Qué ha permitido eso? Bueno, en el caso de China, por ejemplo, se ha hecho una aplicación que se llama Coronavirus App, y en China, Dionisio, Berta, hay 200 millones de cámaras de vigilancia que están instaladas en todo el país. Esto ha permitido un control del Estado, una estrategia diferente en los países asiáticos, que ha sido, por ejemplo,
elemento muy diferenciador con lo que ha acontecido en Europa y en países como los Estados Unidos. Este filósofo surcoreano, bueno, él habla de ella que ha funcionado, ha sido efectiva en el Asia, ha sido sobre la base del uso del Big Data, el uso de la tecnología, que ha permitido al Estado, señores, tener un control de la vida de sus ciudadanos, y él lo describe de una forma muy gráfica, por ejemplo, y es que la vida cotidiana de todo ser humano, de inicio, el Estado chino, para citar este ejemplo, controla cada clic, cada compra que hace cada ciudadano, cada contacto, cada actividad que tiene en redes sociales, si se cruza en un semáforo en rojo. Es decir, la vida que lleva una persona en el Asia, en países como China, por ejemplo, es totalmente diferente a la que vivimos en este lado del mundo. ¿Qué explica esto como una vez ya pasemos la situación de esta pandemia, estos ciudadanos continuarán esa vida normal que han llevado, porque no va a haber ningún tipo, no va a haber ningún cambio radical en su estilo de vida, porque son países donde, por ejemplo, una reflexión que hace este filósofo coreano es que la conciencia crítica ante la vigilancia digital es en Asia prácticamente inexistente. Cuando vamos a otro filósofo también de actualidad que ha generado ciertos debates con este filósofo surcoreano, estamos hablando de Slavoj Zizek, que entra, este es un filósofo esloveno, que en un libro que acaba de ser publicado, un libro electrónico, que queda por título Pandemia, él plantea que no habrá ningún regreso a la normalidad. Tendrá que construirse sobre las ruinas de nuestras antiguas vidas. Hago referencia de dos visiones contrapuestas. Lo que hago ver a Dionisio, siempre plantearle a los estudiantes. Cuando estamos en la academia, hay que ver siempre los puntos de vista contrapuestos, enfoques visibles diferentes. Para estar en la posibilidad de reflexionar sobre un problema social como este. Bien, se te está entrecortando, Raúl, ahora. Sí. Lo que quiero significar es que acostumbro a llamarle la atención de mis estudiantes, Dionisio, de que siempre es bueno procurar ver enfoques diferentes, ¿verdad? Fíjese cómo este filósofo surcoreano, repito, el isolamiento del estilo de vida que tiene lugar en Asia, en los países asiáticos, malo, un planteamiento más radical, en el sentido de que la normalidad no será posible. Sin embargo, para terminar, cuando miramos en otro filósofo de actualidad, siguiendo en este momento, es el caso de Michel Houellebecq. En esta situación que se ha presentado, donde la gente muere, y él plantea un enfoque totalmente diferente a un coreano, porque hace una crítica muy soez sobre lo que está ocurriendo en el estilo de vida que estamos llevando a cabo, de que esta tendencia que existía antes del coronavirus solo se han hecho evidentes por la nueva situación que ha surgido. Y por último, ahora me quedo en América Latina y cierro de inicio. Y comparto una reflexión con ustedes del ex rector de la Universidad de los Andes, el señor Alejandro Gaviria, que plantea los dilemas éticos de la pandemia. Fíjense que es interesante lo que él plantea, porque él no está de acuerdo con estas teorías conspirativas. Cierto que el coronavirus es una amenaza de la naturaleza, y establece un criterio que me pareció muy interesante, basado en dos científicos de Estados Unidos, de la Universidad de Harvard, que plantean que hay un dilema ahora para los gobiernos. El gran debate sería dejar morir a la gente
por hambre, a la que aspiran mucho para virus, o mantener la cuarentena para salvar vidas o que se muera de hambre. Sí, fíjese cómo esta discusión en el plano teórico constituye una guía para entender el asunto de si volvemos o no. Exacto, bien. Qué bueno que lo menciona, lo han mencionado ambos. Hay teorías conspirativas con relación a esto, y tú mencionabas el eje asiático, el origen de la pandemia. Yo el otro día estaba hablando con una persona y dice, no ganan los chinos, nos impusieron incluso hasta su manera de ser, porque ahora tenemos que andar con mascarilla, ahora tenemos que saludarnos así, ahora tenemos el distanciamiento social. Ahora, yo le planteo ahora, en el mundo, obviando la teoría conspirativa, pero sí que me gustaría saber, China, Estados Unidos, ¿quién ha tenido un mejor manejo hacia en el manejo de la crisis? Y qué bueno que Raúl mencionaba Corea del Sur, también está Taiwán, que todo el mundo tiene miedo a mencionar. ¿eh? ¿Quién ha tenido mejor manejo y por qué creen ustedes? Bueno, yo te podría decir que si yo soy dueña de mi casa, como China, que supuestamente creó el virus, yo estoy preparada para saber cuándo debo de limpiarla. Es decir, no se prepara el que está preparado. Ellos estaban preparados para lo que venían y tú mismo dijiste que no han impuesto sus costumbres con las mascarillas, el alejamiento y su forma de saludar. Es decir, se ha tomado a ellos como referencia, pero se ha tomado porque, como decía nuestro compañero, esa es su costumbre. Y cuando yo también esbozaba la nueva normalidad, también reflexionaba e incluía lo que es todos los estados en el mundo. De lo que tenemos que volver a una normalidad que ya creemos que no nos interesa, es a nosotros los que no estábamos preparados para eso. Ya los chinos y los asiáticos y todo ello, pues tenían esas costumbres. Nosotros ahora tenemos que ver cómo desarrollamos estrategias de abordaje, no solamente a niveles nacionales ni como latinoamericanos, sino también internacionales, incluyéndolo a ellos. Hay que habilitar las competencias que requieren estos nuevos tiempos, tener ideas, posturas y comportamientos flexibles, es decir, en todos los órdenes, porque hay justicia por medio, hay alimentación, hay relaciones internacionales, hay agricultura, hay un problema, como lo hemos abordado los tres, de alimentación. Es necesario una nueva visión hacia afuera, un equipamiento y respuestas, no solamente de salud, sino, como tú mismo lo has dicho también, es un nuevo reto para los gobiernos que, como la mayoría en el mundo, no estábamos preparados para que todo esto viniera tan rápido y tan sorpresivamente, porque se oían venir cosas. Pero ahora nosotros, los que nos llegó rápido, tenemos ahora que pensar en reforzar la seguridad, porque hay muchas personas que, fruto de toda esta escasez laboral y alimenticia, vamos a volver a la normalidad con un poquito de violencia, fruto de todas esas escaseces que, como decía nuestro compañero, se podrían dar. También debemos pensar de ahora en adelante en la bioseguridad, en una bioseguridad que ya ellos como países hace tiempo que ya lo habían pensado y estaban asegurados. Entonces, volviendo al punto que nos preguntabas a nosotros, vuelvo y te digo, ellos no tenían que prepararse de nada porque ya estaban preparados. Lo que yo sí entiendo es que nosotros, Occidente y Latinoamérica, ha dado una gran respuesta a este virus, como ni siquiera creíamos que íbamos a estar preparados para esta gran sorpresa. Tú sabes que me encuentro inclusive en Estados Unidos en estos momentos, he podido vivir el virus y el tiempo de la pandemia, no en carne propia porque mi familia no ha dado, sino en carne propia en el sentido de que lo he estado
en el lugar de los hechos, como diríamos los comunicadores sociales, como somos tú y yo. He estado en el lugar de los hechos y realmente se ha dado una gran respuesta, incluyendo a nuestra República Dominicana, que todo el mundo la ha elogiado. Ahora, no es menos cierto que debemos prepararnos. Eso son nuevos tiempos. No hay vuelta a la normalidad. Hay nuevos tiempos. Okay. Es un virus que cambió definitivamente la vida de todos, y nos ha enseñado también que como seres humanos hemos sido capaces de ser solidarios, de ser buenos, de enfrentarnos. Entonces, por eso hablaba hace un momento del miedo. No podemos tener miedo. Debemos ser valientes. Debemos actuar. Tenemos que actuar con astucia. Y debemos, de ahora en adelante, junto con los gobiernos, ayudarnos a que podamos invertir el presupuesto que se hace para estos temas, que no sea un simple presupuesto en una bolsa anual del presupuesto de un estado, sino que con ese dinero seamos capaces de formar cosas nuevas como son los estudios científicos, desarrollar más la investigación científica. Y eso debe ser como un compromiso de todos los estados en el mundo entero, no solamente República Dominicana. Tenemos que adaptarnos a todas las cosas que nos vengan nuevas, pero con una buena actitud, con valentía, porque el miedo realmente nos ata. La sociedad. Entonces, la sociedad es la piedra angular donde nacimos, donde nos criamos y es el modelo hasta que el mundo sea mundo, desde su creación y hasta que nos vayamos. La sociedad y la familia siempre han sido la piedra angular de donde nosotros estemos manejándonos. Entonces nosotros tenemos que botar el miedo, tenemos que trabajar con valentía, porque si no salimos, nos mata el hambre. Si no queremos salir, nos mata el COVID. Pero si nos quedamos en casa, no hay opciones. ¿Cómo tú vas a producir y cómo vas a buscar tu alimentación? Yo creo que la mejor forma de acabar con toda esta pandemia es enfrentándola. Para poder liquidarla, tenemos que arriesgarnos. Todo en la vida completa es un gran riesgo desde que tú naces. Y una de las mejores pruebas de eso es el confinamiento. Nos pusieron 40 días para estar en lo que el virus te daba, desarrollaba y no se pegaba. Pero de todos modos seguimos con mascarillas y se ha dado a punta de que inmediatamente se hicieron las aperturas, volvió el pico y la curva, entonces volvió a subir. Entonces, ¿cómo es que tenemos que matar este virus? Enfrentándolo, buscando nuevas alternativas, desarrollando proyectos de investigaciones, incluyendo al compromiso de los países mundiales a que hagamos las cosas de otra manera, detectar todo desde el primer momento y poder aplicar las normativas que debamos. Bien, yo creo Raúl, que en la vida, como en todo, hasta en los hogares, hay quien gobierna y quien se deja gobernar. Estoy hablando de cualquier circunstancia, por eso hablo de la familia. A veces hay personas débiles de cualquier forma. Entonces yo creo que lo que tenemos es que ser valientes. Por eso hablo de la valentía. Raúl. Tenemos que irnos siempre a los estados mentales. Tenemos que sobreponernos. Debemos desarrollar una actitud mental, una valentía para salir bien y salir adelante. La actual normalidad requiere de actuar con astucia. Yo le digo a mis hijos, no hipotequemos con acciones del presente el futuro de la vida humana. Exactamente, muy bien. Raúl, vamos a escuchar a Raúl y seguimos contigo ahora, de verdad. Bien, ante la pregunta que tú haces, quiero volverme a referir a una situación
de la comparación que hace este filósofo surcoreano entre esos países, Asia, con respecto a Europa, al mundo occidental básicamente. Hay un caso, por ejemplo, una parte del análisis que tenemos que hacer que tiene que ver con la estrategia. Dionisio Berta, ¿qué nos dice él? Que en el caso de Corea del Sur, por ejemplo, Taiwán, no hubo restricciones como la hemos tenido aquí en este lado del mundo. La gente va a los restaurantes, a los espacios públicos, pero claro está, tienen una costumbre. Tú decías en tu intervención, Dionisio, que, por ejemplo, en el caso de una persona que te dijo, bueno, los chinos nos llevaron, nos trajeron sus virus y nos llevaron a vivir como ellos, porque ellos estaban acostumbrados a andar con mascarilla. Bueno, la estrategia, repito, realmente a ellos les ha funcionado. Me refiero no solamente al caso de los chinos, sino de esos países del Asia. Y voy a citar algunas estadísticas que son para mí impresionantes. En el caso de China-Taiwán, Roberta, oigan bien estos datos al día de hoy. 441 casos confirmados de personas detectadas con el virus, con el coronavirus, de las cuales, Dionisio Berta, 420 personas fueron ya recuperadas y apenas, Dionisio, 7 fallecidos. Oigan bien, 7 personas han muerto hasta ahora en China, Taiwán, como consecuencia del coronavirus. Así es, Raúl. ¿Cómo? Que sí, que así es, Raúl. Sí, en el caso del mundo, tenemos 5.8 millones de casos confirmados, 2.4 millones de personas recuperadas, pero han muerto hasta 360.000 personas, de las cuales ya más de 100.000 han perdido la vida por el coronavirus. Entonces, ¿qué ocurre? Allá no ha habido cuarentena total, hubo una cuarentena en 2 provincias, como fue en Wuhan, en China, pero el resto del país no estaba en cuarentena total, Dionisio. Exacto. La estrategia es diferente. Debe entender, no, lo que aplica como vida normal, allá no será igual, como hice en mi primera intervención, Dionisio, en lo que acontece en Europa y en este lado del mundo. Te voy a citar un caso. Por ejemplo, en uno de los trabajos que he visto sobre este problema, en el caso de Italia, ustedes saben por qué han muerto muchas personas de la tercera edad, comparándolo con el caso de países subdesarrollados como el nuestro, porque hay una gran cantidad de la población de la tercera edad, Dionisio, que viven en asilos. Es decir, no viven con sus parientes, no viven con sus hijos. Entonces eso ha sido un caldo de cultivo para que se propague, porque son personas, el virus, porque están todos en un mismo lugar. Toda esa población están en asilos. No ocurre así en la cultura nuestra, por ejemplo, en el caso dominicano. Es muy difícil, Dionisio, que una familia dominicana lleve a un abuelo a un asilo. Eso ocurre solamente cuando hay una situación ya muy extrema. Pero continuando. Raúl, te quiero hacer una pregunta. Tú que mencionas Taiwán, que estamos hablando de Taiwán y Berta. Sí. Entonces, ¿por qué no se invita, si China-Taiwán fue tan exitoso y Corea del Sur también, ¿por qué no se invita a la reunión de la OMS, Organización Mundial de la Salud, a Taiwán y se quiere obviar? Bueno, tú sabes que hay un problema geopolítico que tiene que ver con la diplomacia internacional, con la situación que tiene Taiwán y su lucha con China continental y el reconocimiento como Estado de algunos países. Mira lo que pasó en República Dominicana. Ahí entra un componente de geopolítica. Pero sobre la pregunta que tú haces, entiendo que esta situación debe estar por encima de ese tipo de cosas, porque estamos hablando de la vida de millones de personas. Pero para cerrar, para que la gente que nos siga tenga claro esto, Berta, en el caso de Corea del Sur también, que no se ha llevado a cuarentena total como ha ocurrido en otros países del occidente, Berta, 11.344 casos confirmados, Dionisio, de los cuales 10.340 han sido recuperados y han tenido apenas 260 por causa del coronavirus. Eso ocurrió en Corea del Sur. Coincido contigo, porque por eso yo decía que el virus hay que enfrentarlo.
No se puede tener miedo. Hay que ser astuto. Distancia pero dándolo para poder salir a... Mira, y para terminar ya con estos datos, Berta, con tu permiso, Dionisio, China, que es el caso más emblemático, ¿verdad?, el más afectado, con una población de más de 1.300 millones de personas. Señores, 82.995 casos confirmados, de los cuales se han recuperado, Berta, 78.291 y han tenido 4.634 muertes. Pero cuando nos vamos a Hong Kong, en el caso de Hong Kong, oye bien, Dionisio, 1.067 casos confirmados, de los cuales, Berta, 1.034 personas han sido recuperadas y apenas 4 personas han fallecido por consecuencia del coronavirus. Como estamos hablando de normalidad, repito, son países, Dionisio, que no han aplicado esta cuarentena total o este distanciamiento social por las características que ha tenido lugar en Occidente. ¿Qué ha habido ahí? Bueno, han utilizado la tecnología, como si tú recuerdas en mi intervención inicial, han hecho uso del Big Data, de la data en gran volumen, del comportamiento de los ciudadanos de esos países, y apoyándose en ese tipo de tecnología, eso le ha permitido darle un seguimiento mucho más efectivo, una estrategia que ha tenido resultados más positivos para sus respectivas naciones. Y posesionar una estrategia que solamente vivía y pernotaba, como tú dices, en el Internet, en las redes y en el Big Data. Porque al fin y al cabo nos hemos dado cuenta que es un virus que nos lo pusieron más grande, que de virus pasó a bacteria y que al fin y al cabo nadie sabía cómo se curaba y que solamente al fin y al cabo en el 90% de los casos, como tú dices, estaba simplemente como una afección que realmente da todos los años, inclusive la que da anual se lleva mucho más vida que en los 40 días que hemos estado por la gran pandemia del COVID-19. Entonces no era tan letal. Entonces vamos, ustedes la teoría de la conspiración la engrandecen. No era tan letal, Raúl. No, hay una discusión. No, Gaviria cuestiona eso en su reflexión. Y hace un rato que el profesor Gaviria, que fue rector de la Universidad de los Andes en su país, él plantea que es totalmente contrario a esas teorías conspirativas, porque la letalidad, si tú comparas el coronavirus con otras enfermedades, es mínima. Lo que pasa es que ha habido un revuelo en el mundo con todo esto y fíjate la consecuencia que ha tenido en las vidas nuestras, fundamentalmente en la economía. Ha sido la mayor crisis económica que se pueda conocer en la humanidad. Con el otro virus, Raúl y Berta, que mencionaban ustedes dos, hay otro virus más letal que el que viene, que es el hambre. Lo que yo mencioné, el hambre. Hay que prepararse no solamente en bioseguridad, sino también en la seguridad que puede venir producto de todo eso. Entonces, yo lo que pienso es, y estoy contigo hablando sobre economía, yo pienso que cuando hablaba de hipotecar el futuro con el presente, no debe ser. Creo que las grandes potencias mundiales se dieron cuenta que había muchos emprendedores. Y al haber muchos emprendedores a través del mundo, había muchos descubrimientos, muchas investigaciones científicas y mucho conocimiento, y a ellos eso no le conviene. Entonces, los emprendedores no le convienen hasta cierto punto a ciertos países. Y yo creo que todo eso ha sido una estrategia montada. Tú y yo que estamos en el ámbito diplomático, Dionisio, sabemos que esto está tan... que no podemos dar al traste con la luz de que cuántas personas no se mueren al año. No ha habido, desde que el COVID apareció, no ha habido un muerto de cáncer, ni de ninguna otra enfermedad que no sea del COVID. No ha habido derrames cerebrales, no ha habido ataques, todo lo han entrado. Y en el ámbito diplomático, lo que te quería decir es que esto sucedió, arropó, como dice Raúl, con la Big Data,
pero nadie comprobó nada. Entonces todo el mundo, como borrego, asumió lo que dijo China y lo que dijo Estados Unidos, y nadie se ha alzado, no solamente ante la OMS, sino no se ha alzado frente a las Naciones Unidas ni a la Organización de Estados Americanos. Nadie ha querido culpar a nadie, todo el mundo aceptó, parecería como que todos los estados del mundo estaban en contubenio con todo lo que venía. Inclusive yo puedo pensar, como lo piensa cualquiera, que estaban todos en conocimiento de lo que venía y que todos, cuando se diera la gran noticia, iban a tener el comportamiento que hasta hoy han tenido todos, incluyéndonos a nosotros en Hispano y América Latina. Todo pasó, todo ha sucedido y todo el mundo está callado, llevando las instrucciones como hijos buenos, y nadie ha podido decir vamos a llevar soluciones, vamos a hacer una gran reunión con Naciones Unidas o con la Organización de Estados Americanos, vamos a sentarnos como estamos nosotros tres a dilucidar, a ver qué pasó, cuáles son las medidas que de hoy en adelante, desde el primer día de la pandemia, podríamos tener en carpeta para nosotros poder luchar contra este virus y contra las personas que sean culpables de provocar todo esto. Entonces, comenzamos y nadie es responsable al final. Bien, Raúl. Pero todos los países de nosotros están en una gran decadencia económica. Exacto. Raúl. Bien, quiero llamarle la atención sobre esta reflexión que estamos compartiendo, de que dos investigadores de la Universidad de Harvard, Richard Cash y Brian Pater, que es de origen hindú, han hecho, Berta, un estudio, una investigación donde se ha demostrado que las cuarentenas prolongadas pueden hacer mucho más daño que bien. Pues, de acuerdo a las conclusiones que ellos han extraído de este estudio, incrementan el sufrimiento evitable y atentan contra la equidad y justicia social. En este estudio queda claro entonces que la estrategia que se ha utilizado de este lado del mundo no ha sido efectiva, Dionisio. No ha sido la mejor, porque tú dejas la pregunta en el aire cuando nos convoca a los dos, tanto a Berta como a mí, para que hablemos de esta tragedia humana que incluso va en contra de uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible que han sido signatarios los países que están en la ONU. ¿Y cuál es el primero de ellos? Es reducir y eliminar el hambre. Entonces, realmente hemos estado en una situación donde, pretendiendo salvar vidas, ahora vamos a sufrir las consecuencias de provocar muertes por el hambre. Así que eso es un elemento que también nos convoca a la reflexión. No, Raúl, y además no solamente al hambre. Con todo estos 3 meses encerrados, ha habido poca agricultura, ha habido poco desarrollo, ha habido poco movimiento de la economía. Entonces, todo eso se nos va a volcar a nosotros en un gran caos. Entonces, detrás, yo les pregunto a ustedes dos, detrás de ese gran caos que viene para nosotros, porque supuestamente República Dominicana va a cerrar en cero, no va a estar tan mal. Entonces, ¿qué es lo que le espera a todo el mundo, incluyendo a Occidente y a Hispano y América Latina? Sí, y económicamente muchas empresas han ido cerrando, porque muchas empresas, sobre todo las pequeñas, no tienen la capacidad, Raúl y Berta, de aguantar esto. Ahora, en estos últimos minutos que nos quedan, ¿cuál es la nueva normalidad? ¿Qué es lo que nos espera? ¿Vamos a estar confinados? ¿Vamos a tener que tener distanciamiento social? ¿Hasta cuándo? ¿O ya va a ser que cuando yo te vea y te quiera dar un besito, Berta, cuando nos veamos, o Raúl, un abrazo, ya yo no voy a poder, porque la nueva normalidad, la nueva manera de estar ahora va a ser distanciado? Ya yo te voy a ver desde lejos, ya yo te voy a decir, bueno, vamos a tomando un vino, sí, pero tú aquí, yo allá, una mascarilla, o si no hay mascarilla,
sí que va a haber un distanciamiento. Este distanciamiento, ¿hasta cuándo va a llegar? Va a ser parte de la, yo le he llamado de Oriente, la orientalización, toda esa que para los orientales, Raúl hablaba bueno, en China, en Corea del Sur y en Taiwán, uno de los controles era a través de estos aparaticos de los teléfonos, una app, y en el cual se te desarrollaba y el gobierno te podía controlar. Nosotros seríamos capaces, tú Raúl, que era un comunicador, profesor, politólogo, toda la cuestión, y Berta, diplomática, comunicadora y activista social también que es, tú serías capaz de ceder tu libertad, tu intimidad, por el bien de la humanidad. El bien de la humanidad está dado, y dentro del bien de la humanidad está el amor. Dentro del bien de la humanidad está la salud mental y emocional de todos y cada uno de los individuos que componemos este universo. Esto tiene que ver con todos, con nuestra vida y con todo lo que se llama... Pero está bien, tú serías capaz de ceder tu intimidad como la cedieron los orientales por el bien de la sociedad. Yo lo que te digo a ti es que yo voy a hacer lo que yo siempre he estado haciendo, porque como tú y Raúl y yo hemos estado llegando al punto aquí, es que realmente todo eso no ha dado resultado. Es decir, no han vendido un producto que realmente no era tan potencial como se veía. Que se ha requerido una limpieza y una nueva normalidad para las costumbres, ok, pero no podemos renunciar al derecho que también nosotros tenemos como seres humanos a movernos al amor, a la bondad, a la solidaridad. Tenemos que volver, tenemos que seguir en el mundo, porque no tenemos que volver, estamos en el mundo y vamos a seguir en el mundo. Lo que de ahora en adelante tenemos que vivir es con prudencia, no con temor. Por ejemplo, Berta, antes de pasarla a Raúl, por ejemplo, tu fundación que ayuda a las mujeres maltratadas, con la pandemia no ha habido mujeres maltratadas. Sí, pero yo hablaba en un principio, si te recuerdas, que la normalidad que antes creíamos que era lo bueno, era la normalidad. Y nos ha llevado a darnos cuenta que podemos vivir, que las diferencias no son tales y que todo esto no ha vuelto, hemos vuelto, como decía yo, hemos vuelto a la familia, hemos vuelto al amor, hemos vuelto a la solidaridad. Entonces, esto nos ha enseñado a nosotros que esos no son aspectos negociables, porque también forman parte de los derechos inalienables que tiene todos y cada uno de los individuos en los derechos humanos. Usted no puede dejarle su familia al mundo. Usted también tiene que formar parte de su familia. Bien, Raúl. Que seguir, pero prudencia, pero tenemos que seguir bajo las bases sobre las cuales estamos cimentados. Bien, ante la pregunta que tú haces ya en esta fase final, esa app que existe, por ejemplo, en China, te voy a citar un ejemplo. El control es tal que, por ejemplo, si tú vas a un edificio y ahí ya hay casos detectados de personas que tienen coronavirus, te llega un mensaje a tu celular, el gobierno te envía un mensaje automático y te advierte que no entres a ese edificio porque ahí ya hay casos. Si tienes un control hasta qué punto, ¿verdad? Que una persona, un ciudadano chino va a una estación del metro y en las mismas cámaras tienen una tecnología de facial, pero también de identificación facial, pero también tienen para medir la temperatura de todo el que ingrese a una estación del metro. Y entonces... Eso es lo que le llaman carrojos o los infraverdes. Sí, entonces de ellos pueden detectar. ¿Qué ocurre con esto? Que inmediatamente, Dionisio, el sistema detecta a una persona con una temperatura
que inmediatamente emite una alarma, ya hay un equipo de seguridad que va y se acerca inmediatamente a esa persona para intervenir, es decir, aislar a esa persona del resto de las demás que van a tomar el pico. Fíjate hasta qué punto ha llegado esto. Tu pregunta es si estamos en capacidad en este lado del mundo para hacer algo así. Fíjate que lo que plantea este filósofo surcoreano que reside en Berlín es precisamente que en Occidente eso sería impensable. Es decir, aquí en este lado del mundo, fíjate toda la discusión que ha habido con los datos personales. Tú debes recordar esta crisis que hubo en el caso del Facebook con la firma esta británica analítica que manejó más de 50 millones de datos de personas, de usuarios de Facebook, y esto generó toda una crisis hasta el punto de que Facebook fue sancionada, y recordamos la intervención del dueño de Facebook en el Congreso de los Estados Unidos, y que todavía lo esperan en Inglaterra porque no ha llegado a Inglaterra todavía. Sobre la pregunta que tú haces, hay gente que plantea, por ejemplo, como este profesor Gaviria, que la crisis durará varios años y que tendremos, Dionisio, que aprender a vivir con una realidad distinta. Ahora bien, no sabemos, nadie tiene una bola de cristal, Berta, para saber qué va a ocurrir después del coronavirus. Porque, por ejemplo, tan pronto se disponga de una vacuna, el Dionisio, entonces el mundo va a cambiar. Es decir, ya no sería un peligro porque estaremos vacunados, y eso sí, me imagino que habrá un tipo ya de actitud diferente producto de la situación que hemos atravesado con este virus. Bien, bueno, entonces en el último minuto. Sí. Perdóname, yo quiero decir algo, algo respecto a lo que dice Raúl de la vacuna. Es que los virus mutan. Entonces no tendría sentido que tú te pongas una vacuna para un virus que ya pasó, que ya va a tener una vida útil a corto plazo. Entonces, ¿contra qué te vas a vacunar? Entonces, yo le digo a la gente, yo no me vacuno, yo vivo aquí, yo viajo, yo no me vacuno, yo soy americana, yo no me vacuno. Porque ¿para qué? Eso es como vacunarte contra la gripe, que tú sabes que después de los 7 días, a lo máximo 10 y 14, entonces ya se te quita tu gripe. Porque 7 días hay que darle para que ella madure, para que ella salga, te den las fiebres, te den el resfriado. Inclusive los médicos mandan a que uno ni siquiera tome nada hasta que no pasen después de los 7 días para ver si te ha quedado comprometido el pulmón o el bronquio. Es decir, vacunas para hacer a las multinacionales de los laboratorios más multimillonarias. Toda esta pandemia ha sido un gran negocio para dejar a los que ya estaban apuntalando en la economía, como los emprendedores y América Latina, viéndose como los mejores países del mundo. Entonces ahora los someten a una gran crisis económica. Y los estados que se han visto amenazados con la gran economía que tenemos de este lado hacia ellos, entonces ahora ellos apuntalar con una famosa vacuna, para que esa vacuna en un tiempo récord ya no tenga utilidad, y el año que viene hay que sacar otra vacuna, y el año que viene otra vacuna, y así sucesivamente, que pueda ir mutando de la manera que supuestamente vaya mutando el virus, pero que nadie tampoco te asegura a ti que ese sea el mismo virus, ni que ese virus vaya a mutar. Bien, a menos que nos en lo ellos te lo hagan. Bien, Berta, el último, el mensajito final, que la última reflexión en medio minuto. Bueno, mi reflexión sería que volvamos a la vida, porque la vida la tenemos. Vinimos aquí con un fin y tenemos que terminarlo. No podemos seguir posponiendo las cosas con las que todo ser humano sabe que son con las que debe vivir. Vuelvo y te digo que mi punto de vista es, al virus no se le puede esconder, porque él te va a perseguir donde sea, como decía Raúl, si tú sales y hasta visitando una casa, ya tú, es decir, el virus no se esconde. Según nos han vendido, está esparcida hasta por los aires. Entonces se nota que escondiéndonos no lo debemos enfrentar
con proyectos, con bioanálisis, con bioseguridad, con proyectos que realmente nos lleven a cubrir de manera efectiva la vida de todos los seres humanos de forma seria. Si es verdad que quieren mantener el mundo y la vida de los humanos, y si es verdad que están luchando en ese tenor. Bien, gracias, Berta. Raúl. Gracias, Dionisio, por la invitación de nuevo. Berta, por compartir este espacio con nosotros. Y en la reflexión que tú nos pides, ciertamente nos dimos cuenta, Dionisio, de cómo una partícula microscópica puso al mundo de rodillas, algo invisible, algo que no está a simple vista. Ha llevado al mundo prácticamente, lo ha arrinconado a todo el planeta. Y la reflexión que puedo compartir con los amigos que nos siguen en este momento o que lo hagan en un tiempo diferido es que nos hemos dado cuenta de muchas cosas que dejábamos atrás, muchos detalles, situaciones de la vida cotidiana a lo cual no le prestábamos la debida atención. Y creo, Dionisio, Berta, que ahora el ser humano ha tenido la oportunidad de verse a sí mismo, de darle un mayor valor a la familia, a los amigos, y la necesidad de que ya esto sea superado para que tenga lugar lo que tú decías, compartir un momento y valorarlo mejor. Yo recuerdo que en una entrevista que le hicieron a Luisito Martí Dionisio,